En este vídeo vamos a estudiar la representación de puntos en el plano cartesiano, así como la manera de hallar las coordenadas de un punto. Empezamos. En primer lugar, para representar puntos necesitamos dos ejes de coordenadas como se ven aquí. Un eje horizontal y otro eje perpendicular. Cada uno de los ejes, como se ve, está graduado numéricamente. En el eje horizontal aparecen a la derecha del punto de corte de ambos ejes los números positivos 1, 2, 3, 4, 5 y termina en una punta de flecha, lo que quiere decir que esto se podría alargar lo que uno necesite, con el 6, con el 7, etc. No hay que pensar que entre el 1 y el 2 no hay puntos. Si necesitáramos representar el 1,5, el 1,3, pues se representaría entre el 1 y el 2. A la izquierda del punto de corte de los ejes tenemos los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y en el eje vertical ocurre algo parecido. En la parte de arriba tenemos los números positivos, 1, 2, 3, etc. Y en la parte de abajo los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Hay que decir que estos ejes tienen diversos nombres. Por ejemplo, el eje horizontal pues se puede llamar eje X o eje de las X, por supuesto eje horizontal, y también recibe el nombre de eje de abscisas. El otro eje pues se puede llamar eje Y o eje de las Y's, eje vertical, por supuesto, y también eje de ordenadas. El punto donde se cortan ambos ejes se llama punto origen, el origen de coordenadas. Este es un punto importante, como veremos después. Entonces, cualquier punto del plano se puede representar mediante estos ejes y el punto de origen. Cada punto del plano va a tener dos coordenadas. Las dos coordenadas de un punto se escriben así como estamos viendo. En primer lugar se escribe una letra mayúscula, que es el nombre que le ponemos al punto, pues puede ser la A, la B, la C, la D, etc. Y luego entre paréntesis tendremos dos números separados por una coma. El primero de esos números se llama abscisa o también primera coordenada y nos indica un movimiento horizontal a lo largo del eje horizontal. Si este número es positivo, ese movimiento es hacia la derecha, y si es negativo, ese movimiento es hacia la izquierda. El segundo número que tenemos aquí es la segunda coordenada, a la que también se le llama simplemente ordenada. Y el significado del segundo número es el movimiento vertical, en el eje vertical. Si este número es positivo, ese movimiento es hacia arriba, y si es negativo, ese movimiento es hacia abajo. Pues bien, veamos ahora cómo representar gráficamente un punto sabiendo sus coordenadas. Vamos a ver varios ejemplos. En el primero nos piden que representemos el punto A, cuyas coordenadas, como se ve aquí, son menos 2, 3. Entonces lo primero pues es dibujar los ejes. El eje de las X, horizontal, el eje de las Y es vertical. Observamos que la primera coordenada de este punto vale menos 2. Entonces nos está hablando, la primera coordenada siempre nos habla de un movimiento horizontal y ese movimiento siempre nace desde el punto origen de coordenadas. Como es negativo, ese movimiento horizontal es a la izquierda y como es 2, es un movimiento hacia la izquierda de 2 unidades. Por tanto, nos imaginamos que desde el origen nos movemos desde este punto inicial, el punto de origen, 2 unidades para la izquierda. Y ahora leemos la segunda coordenada del punto, que vale 3. La segunda coordenada siempre es un movimiento vertical. En este caso, como es positivo, ese movimiento es hacia arriba de 3 unidades. El punto A, por tanto, está justamente donde hemos terminado el movimiento, o sea, en esta posición. Esta es la representación gráfica del punto A, cuyas coordenadas, como hemos dicho, desde el origen son la primera menos 2, la segunda 3. Veamos otro ejemplo. Vamos a representar ahora el punto B, cuyas coordenadas son 3, 0.
Empezamos como siempre imaginando el movimiento desde el origen de coordenadas. La primera coordenada en este caso vale 3. La primera coordenada es un movimiento horizontal. Como es positivo, el movimiento es hacia la derecha y como vale 3 es de 3 unidades. Nos movemos hasta ahí. Y ahora leemos la segunda coordenada que nos indica el movimiento vertical. En este caso, como vale 0, quiere decir que en realidad no hay movimiento ni para arriba ni para abajo. O sea que hemos terminado de movernos y justamente aquí es donde está el punto B. Esta es la representación gráfica, este punto, del punto B. Un último ejemplo. Vamos a representar ahora el punto C con coordenadas 0 la primera, menos 4 la segunda. Empezamos el movimiento siempre desde el origen de coordenadas. La primera coordenada nos da el movimiento horizontal. Como vale 0, pues en realidad nos dice que no hay que moverse horizontalmente, o sea que ya estamos situados ahí bien. Leemos la segunda coordenada, que vale menos 4. La segunda coordenada es un movimiento vertical, que como es negativo este número, es hacia abajo de 4 unidades. Hacemos ese movimiento y donde hemos terminado de movernos, ahí justamente es el punto C. Esta sería la representación del punto C. Vamos a hacer ahora el ejercicio contrario, es decir, nos dan representado gráficamente 4 puntos, el punto A, aquí debajo el punto B, el punto C y el punto D. El ejercicio consiste en escribir, en calcular las coordenadas de cada punto. Vamos a empezar por el punto A. Nos imaginamos desde el origen de coordenadas, como siempre, dos movimientos, en este orden. El primero horizontal y el segundo vertical, para ir desde el origen hasta el punto A. El movimiento horizontal tiene que ser, en este caso, para la izquierda del origen, estas 3 unidades, para llegar hasta el menos 3. Por tanto, la primera coordenada del punto A va a ser menos 3 para indicar este movimiento horizontal. Y ahora viene la segunda coordenada, que es el movimiento vertical, que es para abajo hasta el punto A, donde tenemos que recorrer estas 4 unidades. Por tanto, el segundo movimiento vertical es de 4 unidades hacia abajo, por tanto la segunda coordenada del punto A vale menos 4. Con estos dos movimientos, pues, tenemos las coordenadas del punto A. Menos 3, menos 4. Vamos ahora a por las coordenadas del punto B. Empezamos siempre desde el origen. En este caso el movimiento horizontal, que nos dará la primera coordenada, va a ser hacia la derecha 4 unidades para situarnos justo debajo del punto B. Entonces la primera coordenada del punto B vale 4. Es positiva porque el movimiento es hacia la derecha y vale 4 porque recorremos 4 unidades. Primera coordenada vale 4. La segunda coordenada es el movimiento vertical, en este caso hacia arriba hasta que lleguemos al punto B. También vemos aquí que vamos a recorrer 4 unidades, por eso la segunda coordenada de este punto también vale 4. Y ya tenemos las coordenadas del punto B, que es el punto 4, 4. Vamos ahora a calcular las coordenadas del punto C. En primer lugar, como siempre, empezamos desde el origen de coordenadas. El movimiento horizontal va a ser hacia la derecha de una unidad para colocarnos justo encima del punto C. Por tanto, la primera coordenada vale 1, positiva porque es hacia la derecha. El movimiento vertical ahora va a ser hacia abajo, por tanto va a ser negativa y va a valer menos 3, puesto que vamos a recorrer 3 unidades hasta llegar al punto C. Estas 3 unidades. Así que la segunda coordenada vale menos 3 y el punto C, por tanto, es el punto de coordenadas 1, menos 3. Por último, vamos a calcular las coordenadas del punto D. Empezamos siempre desde el origen de coordenadas. Vemos que ya estamos situados justo debajo del punto D, por tanto no hay que hacer ningún movimiento horizontal, ni para la izquierda ni para la derecha. Esto quiere decir que la primera coordenada del punto D vale 0. Para el segundo movimiento vertical vemos que hay que subir, por tanto va a ser una segunda coordenada positiva y este movimiento va a ser de 5 unidades. Por tanto la segunda coordenada del punto D vale 5 y el punto D es el punto de coordenadas 0, 5. Por último, vamos a ver una cuestión interesante cuando uno dibuja dos ejes de coordenadas perpendiculares como estos, y son los cuadrantes. Al dibujar los dos ejes y cortarse en el punto origen, pues todo el plano queda dividido
en 4 partes. Esta parte de aquí, perdón, esta parte de aquí sería un cuadrante, esta otra parte de aquí pues es otro cuadrante, otra de aquí y otra de aquí, 4 cuadrantes, 4 partes. En la primera parte, cualquier punto que pertenezca a este cuadrante, como se observa, va a tener la primera coordenada positiva, puesto que desde el origen el movimiento horizontal sería siempre hacia la derecha, y la segunda coordenada también positiva, porque sería para arriba. De modo que en este primer cuadrante, que es como se llama, cuadrante primero, todos los puntos tienen primera y segunda coordenadas positivas. En el siguiente cuadrante, los cuadrantes están numerados en el sentido contrario a las agujas del reloj. En el segundo cuadrante, cuadrante segundo, pues como se observa fácilmente, los puntos van a tener primera coordenada negativa, puesto que el movimiento horizontal sería hacia la izquierda, y segunda coordenada positiva, puesto que el movimiento vertical sería hacia arriba. En el siguiente cuadrante, que es el cuadrante tercero, todos los puntos van a tener las dos coordenadas negativas, puesto que el movimiento horizontal sería hacia la izquierda y el vertical hacia abajo. Y por último, en el cuarto cuadrante, todos los puntos tendrán primera coordenada positiva, puesto que el movimiento horizontal es hacia la derecha, y segunda coordenada negativa, puesto que el movimiento vertical será para abajo.